Hola comerciantes, bienvenidos de nuevo y gracias por vernos. Acá vamos a hablar sobre el análisis técnico y el fondo. Vamos a ir practicando con ello y sucesivamente. Vamos a ver las actividades de inversión, método de investigación de los mercados financieros, basados en análisis técnicos de las historias sobre precios, volúmenes de negociación, predecir futuras variaciones de precios, análisis técnico cualitativo, ayuda de operadores e inversiones, toma de decisiones, compra y venta de activos, plataforma TradingView, realizar análisis técnico cualitativo, analizar las herramientas funcionales disponibles y unos que otros pasos que te ayudarán a realizar análisis de manera efectiva en TradingView. En primer paso vamos a abrir el gráfico, seleccionamos la libra esterlina y el dólar americano. Nos vamos a quedar con él. Se trata de seleccionar el activo que le interesa y abrimos el gráfico de la plataforma TradingView. Vemos los datos históricos, configuración del marco temporal y parámetros adicionales. Me quedaré con este tipo de configuración. Lo siguiente sobre la aplicación de indicadores técnicos. Voy a utilizar los indicadores disponibles de esta plataforma. Por ejemplo, será MACD. Vamos a ver. Tal vez las bandas de Bollinger será suficiente. Vamos a tener también acá, luego en el Quotex, te mostraré los puntos de entrada geniales y también te mostraré cómo puedes utilizar este tipo de indicadores con el análisis técnico para obtener buenos beneficios de ella. He elegido acá los indicadores de esta plataforma para analizar la dinámica de precios en el activo. Este indicador nos ayudará a identificar tendencias, niveles de soporte y resistencia. Así que vemos los puntos de entrada y de salida. Una foto chula con la configuración por defecto por ahora. Y luego los utilizaré en Quotex. El siguiente paso será tratar el estudio de los volúmenes de negociación, supervisar los volúmenes del activo seleccionado, darle información sobre la fuerza de los movimientos de los precios, por ejemplo. El aumento de los volúmenes. Cuando el precio está subiendo, puede indicar la fuerza de la tendencia. Ahora mismo estamos trabajando para ello. Con las bandas de Bollinger en los últimos 30 minutos, nos está mostrando acá la subida fresca del precio. Una situación poco estrecha, lo nuevo de la línea del corredor, van a la dirección opuesta, como el indicador MACD. Y también nos está mostrando la línea azul que está tratando de hacer una intersección entre la roja. El siguiente punto trata sobre el análisis de las velas, formaciones del gráfico de activo, las barras, los dobles máximos, los días, etc. Formaciones de velas que darán señales posibles de inversión del precio a continuación de la tendencia. Trata de las velas doji también. Veo el tipo de vela doji y de eso la situación que bajó. El pico del precio y ver las señales que también están bien chulas. Aquí si quieres puedes seguir explorando. También puedes ir más allá y ver videos anteriores al respecto. Luego puedes ir también a mi canal de Telegram si quieres más información detallada sobre este tema. Los compartiré con señales gratuitas para todos ustedes. El siguiente punto será crear una estrategia de trading basadas en análisis de indicadores, desarrollar estrategias de negociación, determinar puntos de entradas y salidas. Fíjense los niveles de stop loss, el take profit y también los puntos fáciles de un comercio experimentado. ¿Cómo funciona de forma natural? Es por eso que estamos teniendo, que estamos en este tipo de plataformas, como es el TradingView, porque sin duda nos ayuda a indicar puntos de entrada frescos. También están la stop loss y hay más, etc.
Veo acá la tendencia va más arriba, los candelabros son bastante cortos, es una señal para que estemos atentos. Ahora puede ir fácilmente a la opción de compra. En esta situación, en los últimos 3 candelabros, mirando el indicador MACD, será una buena señal también, ya ves. Por lo tanto, el siguiente punto será seguir la dinámica de los mercados, actualizar regularmente los datos de la plataforma, adaptarse a la estrategia, nuevas condiciones. Recordar que el éxito del análisis técnico requiere práctica, experiencia y aprendizaje continuo. La plataforma de TradingView proporciona herramientas prácticas para el análisis y de acuerdo a eso, pues se garantiza su éxito de comprensión dinámica del mercado y de su capacidad para interpretar correctamente las señales. Ahora mismo, creo que es el momento de ir a la plataforma Quotex y ver lo que voy a tener allí. Imagine que he duplicado su cuenta comercial en tan solo unas horas. Suena como un sueño. Te mostraré cómo estará cerca de esta realidad a lo que pienso. Para hacer esto, simplemente vaya a mi canal de Telegram, obtenga actualizaciones diarias en el mundo del comercio, consejos, estrategias, señales comerciales con un 90% de precisión gratuita. Si alguna vez has sentido que esto es un paso detrás de acuerdo a las operaciones, conocimientos, pues tengo mucha información en mi canal. Así que olvídese de esos mitos comerciales y escuche buena información y obtenga buenas estrategias. Más de 38,000 traders ya se han unido a esta comunidad libre de potencial, así que libérelo usted también. Operaciones buenas, conocimientos garantizados, así que únete a esta comunidad interesante y sólida en Telegram. Así que chicos, ahora mismo vamos a ver cómo funciona mi estrategia en nuestro viejo Quotex. He elegido bandas de Bollinger y el MACD configuración por defecto, claro, con el grupo de divisas. En primer lugar, vamos a mirar todo a fondo nuestro gráfico. En primer lugar, par de divisas. Estamos trabajando con la caída no muy rápida del precio, es realmente volátil. Las olas son bastante grandes porque analizamos a fondo nuestra situación actual. Por lo tanto, mirando el indicador de las bandas de Bollinger, vamos a hacer unos minutos que hubo un estrechamiento bastante bueno del corredor. Después la situación bajó, sigue intentando subir, observando el indicador MACD. Vemos también que la situación, de acuerdo a su estrechamiento, $25 en mi caja de inversión, vamos a comprobarlo con la situación de compra. Veis ahora mismo cómo tengo esto casi $50, acabo de comprobarlo, la caducidad de mis 30 años acá, ayudándolo, y veo el precio que está subiendo. El indicador de bandas de Bollinger nos está mostrando, sí, que las 3 líneas van directamente hacia arriba. También seguimos viendo esta imagen que el MACD nos está mostrando, la línea verde está por encima de la señal 1. Pasemos al siguiente par de divisas, porcentaje de pago mayor. Voy a ver a fondo todas las señales. Acá buenos puntos de entrada, tal vez la historia de este gráfico me lo cuente. Veamos acá, cambiaré mi casilla de inversión. Esta vez voy a utilizar $45 y comprobaré con la opción de poner. Así que chicos, $88 en mi saldo, ya ves, una estrategia de mi búsqueda en TradingView, realmente dando sus frutos. Es por eso que estoy aquí con este par de divisas frescos. En primer lugar, me he estado dando puntos de entrada frescos y mi segunda combinación de indicadores que está trabajando para mí bastante bien. Bueno, no muy seguro a mi primera vista también porque vemos los candelabros que tienen mechas bastante largas.
siempre es una situación peligrosa. Sin embargo, a veces quiero desafiarme a mí misma. Creo que esta vez es. Así que estamos trabajando con la subida del precio. Vamos a ver acá. Vamos a ir con $85 y voy a comprobarla con la opción de venta. Verás, era una situación bastante peligrosa. Estoy muy agradecida que fuimos con nuestra opción de venta ahora. Así que seguimos trabajando acá con esto que no es realmente en aumento del precio para asumir este momento. Debido a esta caótica vela verde de desarrollo, lo ves. El problema también está acá debido a que, te voy a comentar. Esto se debe a la mecha de estos candelabros, ya lo ves. Es bastante peligroso tener los top, los acá, justo, y tener las operaciones de 30 segundos. Sin embargo, como ves, es posible. Pasamos al siguiente par de divisas, al último. Será el final. Así que vamos a ver. Estamos teniendo de nuevo una situación bastante interesante porque hubo una larga caída de precio. Puedo asumir que también fue muy volátil. Ahora mismo sí. Volvemos a trabajar con la subida del precio, pero no estoy muy segura. Sí, debido a este estrechamiento del corredor en primer lugar y debido a los candelabros bastante cortos. Sí, ya ves, cambiemos nuestra casilla de inversión a 150 y lo marcaré con la opción de compra. Así que chicos, como ves, el gráfico me ha funcionado bastante bien. También la combinación de indicadores me funcionó muy bien también. Chicos, miren mi último video sobre cómo no tener miedo en las dificultades en el trading, porque en este video podrás conocer de antemano todas las dificultades y sortearlas. Creo que este video será bastante útil para todos, tanto principiantes como profesionales en el trading. Adiós.